Audiencia pública. ¿Qué pasó? Pues cámbiale el sitio. Cámbiale el sitio, padre. Bueno, antes de dar comienzo al pleno ordinario, vamos a guardar un minuto de silencio en señal de respeto y condolencia por las víctimas y la repulsa contra la violencia de género, por las mujeres asesinadas en este mes de marzo, por Josefa, por Nadia, por Diana, por Marta, por María, por todas las mujeres víctimas de agresiones y por sus familias. Guardaremos este minuto de silencio. Muchas gracias. Punto número 1, secretaria. Primer punto, aprobación del acta del Pleno de la sesión anterior, de 28 de marzo del 2025. ¿Hay alguna cuestión, alguna observación en relación al acta? Sí. Pues se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, señora secretaria, punto número 2. Punto 2, propuesta de la Alcaldía Presidencia de modificación de nombramiento de representantes de la Corporación en el Comité de Seguridad y Salud del Servicio Municipalizado de Limpieza Viaria, Riegos, Recogida de Basuras y Limpieza y Conservación de Alcantarillado. La propuesta que realiza la Alcaldía de 9 de abril del 2025 contiene lo siguiente. Primero, en relación al nombramiento de representantes de la Corporación en el Comité de Seguridad y Salud del Servicio Municipalizado de Limpieza Viaria, Riegos, Recogida de Basura y Limpieza y Conservación de Alcantarillado, el Pleno del Ayuntamiento, el 29 de septiembre del 2023, nombró representantes a don Vicente Canuria Atienza, doña Emma Ferrero Calzada y don Diego González Martín. Se propone ahora la sustitución de don Vicente Canuria por don John Ander Fernández Ferreras, quedando, por tanto, la representación compuesta por John Ander Fernández Ferreras, Emma Ferrero Calzada y Diego González Martín. En segundo lugar, se propone también el nombramiento de representante de la Corporación en el Comité de Seguridad y Salud del Servicio de Limpieza de Edificios, que también en el 29 de septiembre del 2023 se designó a don Vicente Canuria, doña Emma Ferrero Calzada y don Diego González Martín. Se propone, al igual que en el caso anterior, que el señor Vicente Canuria sea sustituido por don John Ander Fernández Ferreras, quedando compuesta esta representación por John Ander Fernández, Emma Ferrero Calzada y Diego González Martín. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna cuestión en relación al punto? Pasamos a la votación. ¿Se aprueba la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente punto, punto número 3, señora secretaria. Punto tercero, propuesta del concejal delegado de Desarrollo Urbano de modificación de la composición de la Ponencia Técnica de Prevención Ambiental. La ponencia hasta ahora vigente fue nombrada por el Pleno, los miembros fueron nombrados por el Pleno el 24 de julio del 2023. Y dentro de lo que eran los técnicos municipales que estaban integrados en esa ponencia, dado el fallecimiento de doña María Ángeles González Suárez, se propone la sustitución en la ponencia por doña María del Rosario Martínez de Paz como vocal titular, manteniéndose a don Miguel Manuel Rodríguez Silvano como vocal suplente del anterior. Asimismo, se propone que don Javier Herrero González, que figuraba como suplente, pase a ser sustituido por don Jesús García Flórez, quedando compuesta la ponencia con los técnicos municipales y representación y presidencia que estaban integrados con estas modificaciones. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Pues pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al punto número 4.
De la Comisión Municipal Informativa de Comercio, Turismo, Fiestas y Promoción Económica, punto cuarto, modificación de los estatutos que rigen el funcionamiento de la Asociación León Destino en Español, designación de representante del Ayuntamiento en esta asociación. Dictaminado por unanimidad en la Comisión Informativa del 16 de abril del 2025, se propone aprobar la modificación de los estatutos que rigen el funcionamiento de esta asociación, quedando el texto definitivo como se recoge de forma adjunta al propio dictamen. Afecta a varios artículos y asimismo se propone designar como representante en la asociación a doña Mercedes Escudero Pérez, concejala delegada de Educación, Turismo e Igualdad. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación al punto? Pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la modificación de estatutos? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al punto número 5, señora secretaria. De la Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social, Mayores e Igualdad, punto 5, propuesta de adhesión a la Declaración Institucional por el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Dictaminada por unanimidad en la Comisión de 25 de abril del 2025, la propuesta que eleva dicha comisión al Pleno es la siguiente. Primero, aprobar el texto de la adhesión a la Declaración Institucional por el Día Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, 3 de mayo del 2025, y elevar dicho texto al Pleno para su posterior aprobación. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna cuestión en relación al punto? Pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la propuesta de adhesión? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y pasamos al punto número 6. De la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior, punto 6, modificación de créditos número 3/2025 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2025 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, aprobación inicial. También dictaminado por unanimidad en la Comisión de 15 de abril del 2025 de 24 de abril del 2025 se propone la adopción del siguiente acuerdo al Pleno. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 3/2025 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León correspondiente al ejercicio 2025 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito con el siguiente detalle. Se modifica el estado de gastos y se habilitan o suplementan los siguientes créditos presupuestarios por un importe total de 1.454.187,67 euros, habilitando créditos presupuestarios por un importe de 554.622,59 euros y suplementando créditos presupuestarios por un importe de 899.565,08 euros con el desglose que consta en el propio dictamen. Estas modificaciones se financian por un total de 1.454.187,67 euros con cargo a bajas de crédito del estado de gastos con el siguiente detalle. 1.304.000 del Fondo de Contingencia, artículo 31 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, 130.000 euros de sustitución Valla Camino de Santiago Puente Castro y 20.000 euros de la partida destinada a reforma de edificios de residencia de mayores. En segundo lugar, propone la Comisión que la procedente modificación de crédito supone a su vez modificación de la base 40 de la ejecución del presupuesto relativa a créditos para subvenciones y transferencias, suplementando por importe de 150.000 euros la subvención directa inicial dotada para atender al convenio Cámara de Comercio e Industria de León, bonos consumo, quedando establecida en 300.000 euros la consignación definitiva para esta actuación. Tercero, este expediente de modificación de créditos, así como la modificación de la base 40 de la ejecución del presupuesto, se tramitarán conforme a lo prevenido en el artículo 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sometiendo a exposición pública por plazo de 15 días hábiles, con la advertencia de que si durante el plazo de exposición pública de estas modificaciones no se produjeran reclamaciones, este acuerdo se considerará elevado automáticamente a definitivo. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación al punto? Señor Alonso. Gracias, señor alcalde. Bien, en este expediente, como detalladamente ha explicado la señora secretaria, se pretende habilitar crédito para atender el cumplimiento de una sentencia judicial
para atender el pago de las cuotas de urbanización del polígono de la Lastra como cuota principal en el importe de 554.000 y por los intereses 749.000. También se habilita crédito o se suplementa crédito para realizar una transferencia a la Cámara de Comercio en relación con los bonos al consumo, incrementando el crédito en 150.000 euros, y la financiación, como acabamos de escuchar por parte de la señora secretaria, a través del fondo de contingencia y de bajas de créditos en 2 partidas de inversiones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, como ya hiciéramos en la Comisión de Hacienda, el Grupo Popular votará a favor de esta modificación de créditos porque, como es lógico, en un Estado de Derecho pues, se deben atender las obligaciones que emanan de una sentencia judicial firme, como que la ha mencionado el señor Alonso Sutil. Pero dicho esto, y dada la elevada cuantía económica de la que hablamos, sí que consideramos importante que el equipo de Gobierno dé explicaciones de lo que ha pasado con este asunto. Y me refiero a que explique, en el mejor sitio posible para hacerlo, que es este Pleno Municipal, a la vista y oídos de todos, qué ha pasado desde ese 4 de julio de 2024 en que se comunica al Ayuntamiento de León la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre esta cuestión. Por ejemplo, nos gustaría que nos dijesen quién o quiénes recibieron esa notificación del 4 de junio y las 3 siguientes, la del 3 de octubre, la del 15 de noviembre y la del 18 de febrero. También nos gustaría saber qué miembro del equipo de Gobierno tuvo conocimiento, en primer lugar, de esta resolución judicial, la fecha en que lo tuvo y si se lo trasladó el alcalde y cuándo. Sería bueno también saber si el equipo de Gobierno tomó alguna decisión sobre si recurrir al Supremo o no y los motivos para no hacerlo, o si directamente no se enteró de nada hasta cuando ya era demasiado tarde para ello, y no sé cuál de las 2 opciones es peor. Y, por último, sería bueno saber cuál es el motivo por el que se lleva este asunto por vía de urgencia a la Junta de Gobierno del 28 de febrero, cuando ya habían pasado casi 8 meses desde la primera notificación de la sentencia y para luego esperar otros 2 meses para cumplir la sentencia con el incremento de la cuantía en intereses que presumiblemente ello supone. Sinceramente, señor alcalde, no quiero pensar mal, pero viendo el celo con el que usted ordena pleitear hasta última instancia por otros asuntos, no sé si de menor interés para el Ayuntamiento, pero desde luego sí de menor coste económico, nos extraña mucho esta, digámoslo, desidia o si acaso negligencia en un pleito judicial que implicaba una cuantía económica tan alta para el Ayuntamiento y que, recordemos, se había ganado en primera instancia. Durante la Comisión de Hacienda, el presidente de la Comisión, el señor Alonso Sutil, afirmó desconocer la intrahistoria de esta cuestión y pidió que preguntásemos en urbanismo. Pues bien, preguntamos en el Pleno. Aquí están los responsables de todas las áreas y también el máximo responsable del Ayuntamiento, el señor alcalde. Ya que no han considerado oportuno hasta ahora dar las explicaciones, se las pedimos en este Pleno y esperamos sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Tiene la palabra la señora Herreros. Muchas gracias. Voy a adelantar que Vox también va a votar favorablemente en este punto del orden del día, porque entendemos o entiendo que hay que poner fin a este disparate. Esto es un disparate en lo que se refiere al tema de la sentencia judicial que condena al Ayuntamiento al pago de las cuotas de urbanización de la Lastra. Y cuando hablo de disparate, me refiero a la situación en que el Ayuntamiento, teniendo una deuda de 550.000 euros, haya incurrido en un impago que ha provocado que por el transcurso del tiempo se vayan a pagar unos intereses de 750.000 euros. Es decir, que al final se va a tener que pagar un total de 1.300.000 euros. Y eso que los intereses procesales todavía no han sido calculados. Es decir, que todavía falta una parte por pagar. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de disparate. Y si el señor Fernández está preguntando qué ha pasado desde junio del 2024, en que se dicta esa sentencia judicial condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, vos lo que preguntó en la comisión y pregunta en este pleno es qué es lo que ha pasado desde los años 2004 a 2007 en que se generó esta deuda por gastos de urbanización del polígono de la Lastra. Nos parece que esta situación es intolerable. Intolerable que se haya generado esa cantidad tan elevadísima de intereses, porque ese dinero al final lo van a tener que pagar los leoneses.
Y lo van a tener que pagar los leoneses porque, en contra de lo que dicen algunos, de que el dinero público no es de nadie, el dinero público sale de nuestros impuestos. Y de este disparate, entre comillas, yo les hago responsables a todos ustedes, y no personalmente, todos ustedes que están en este pleno, porque sus grupos políticos han estado en los gobiernos municipales sucesivos, gobiernos municipales que yo entiendo que mediante una concatenación de decisiones desafortunadas cuando menos, y no lo digo yo solo, sino que lo han dicho los tribunales, han contribuido a que se llegue a la situación actual, que haya unos intereses de 750.000 euros, unos intereses moratorios, y que la deuda al final sea de 1.300.000 euros. Ustedes sabían que ese dinero se debía y los tribunales lo han confirmado. Ustedes sabían que existía la posibilidad de que esas decisiones, ingenierías jurídicas aparte, no fueran avaladas por los tribunales como así ha ocurrido. Y ustedes sabían que la consecuencia sería el devengo de unos intereses elevadísimos, porque estamos hablando, insisto, de unas cuotas que se devengaron entre el 2004 y el 2007. Y la judicialización del procedimiento o del tema se produjo en el año 2019. Y yo entiendo que esto lo tienen que saber los leoneses. Y como ustedes no lo van a explicar, me temo, pues entonces vamos a venir a decirlo aquí. Y yo soy consciente de que hay que votar que sí, porque hay que pagar ya y hay que parar esto. Y por eso mi voto va a ser favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Herrero. Únicamente en este sentido, indicarle al señor Fernández que en el momento que tuvimos, tuvimos la notificación de esta sentencia, lo único que hemos podido hacer es ordenar unas diligencias informativas, tanto a Secretaría como a algunos otros servicios, para que evidentemente nos den cuenta información sobre este aspecto. Cuando estén evidentemente disponibles esas diligencias informativas, pues evidentemente será traslado a los grupos políticos o al Pleno donde sea necesario. ¿De acuerdo? Sí, señor Fernández. Sí. Señor alcalde, le agradezco su respuesta, un tanto genérica y vacía, y lamento profundamente que en este pleno usted no responda a las preguntas que yo le he planteado y que son muy sencillas. Usted ha dicho que tuvieron conocimiento. Yo le he preguntado que cuándo y quién. ¿No lo saben? De memoria, sí, ahora mismo. No lo saben, más o menos. Haber formulado una pregunta por escrito. Podría haber formulado usted una pregunta por escrito al Pleno, podríamos tal, aquí ahora mismo. Yo no tengo esa información, le he contestado. Yo ordeno unas diligencias informativas. Cuando estén esas diligencias completadas por los distintos servicios, daremos cuenta. Si usted quiere hacer preguntas, hubiera formulado preguntas. Aunque no recuerde exactamente el día en que algún miembro del equipo de gobierno tuvo conocimiento de esa sentencia, ¿podría al menos indicarnos si cuando el equipo de gobierno tuvo conocimiento aún existía la posibilidad de recurso? No, le estoy diciendo que hay unas diligencias informativas. Eso es lo que se ha pedido cuando hemos tenido conocimiento de la sentencia. Cuando estén esas diligencias informativas disponibles, les informaremos evidentemente a todos. Puede seguir preguntando. Está claro que puedo seguir preguntando, sí. Porque usted está en la voluntad de no responder y aportar esa información. De tener la información exacta y concreta sobre este asunto. Que yo dudo sinceramente que usted no recuerde, aunque sea a grandes rasgos, porque estamos hablando de un asunto que implica una lesión económica muy elevada. Y evidentemente, con una lesión económica muy elevada, lo que hay que hacer es pedir los informes y diligencias preceptivas a los servicios responsables de estos asuntos para que nos las trasladen. Cuando las tengamos, se las trasladaremos, porque es un tema, como bien dice usted, evidentemente de cuantía elevada. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Simplemente me extraña que sea necesario un informe de algún técnico de la Casa para saber en qué fecha conocieron esta sentencia. Pues sí, es necesario. Muchas gracias. Pasamos, ¿alguna intervención más? Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de esta modificación de créditos? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al punto número 7. Punto 7. Reconocimiento extrajudicial de créditos número 1, 2025, en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2024. Adopción de acuerdo. Dictaminado por mayoría en la comisión de 24 de abril del 2025, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 460.857,64 euros
que se relacionan en el cuadro incorporado al dictamen, donde consta el informe favorable de intervención en el que suscribe que, en aplicación del artículo 60.2 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa no lo hubieran sido en aquel al que correspondían es competencia del Pleno de la Corporación y que en este caso concreto es posible su realización. En segundo lugar, se propone solventar el reparo emitido en el punto 5 del informe del señor interventor municipal, en el que consta que no considera adecuado y emite informe con reparo a la propuesta de utilización del procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos para los gastos que se relacionan en el dictamen por un importe total de 430.480,27 euros y aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios anteriores, ya que por su importe y objeto o naturaleza sí habrían requerido la tramitación de un expediente de contratación o, en el caso de contratos menores de importe superior a 3.000 euros, habrían requerido de su publicación en el perfil de contratante a efectos de publicidad y concurrencia. Y, en tercer lugar, se propone aplicar en el presupuesto del ejercicio 2025 los correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones presupuestarias que constan en los documentos contables de reserva de crédito que se adjuntan, documentos RC. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Tiene la palabra el señor Alonso. Gracias, señor alcalde. Bien, con este expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 891.337,91 se pretende aplicar al presupuesto vigente del ejercicio 25 gastos llevados a cabo, realizados en el ejercicio anterior, en los que en alguno de ellos se incurre en alguna deficiencia formal. La necesidad de tramitar estos expedientes es consecuencia del derecho que tienen los proveedores a cobrar por los servicios que se han llevado a cabo. Por otro lado, entiendo que si desde intervención se hubieran tramitado estos expedientes a través de la figura de la omisión de la función interventora, se hubieran podido pagar en el año y esta cuantía de este REG hubiera quedado en la más absoluta irrelevancia. En cualquier caso, como decía, estos expedientes representan el 0,01 del presupuesto municipal. 0,01. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el señor López Sendino. Con la venia del señor alcalde, para anunciar nuestro voto en contra de este reconocimiento extrajudicial de créditos, como ya habíamos anunciado en plenos anteriores que así haríamos si no se nos solucionaba la práctica torticera que está manteniendo el señor Sutil. Y como quiera que en la hemeroteca municipal, que son las actas de los plenos, pues son también tozudos en cuanto a los argumentos que se vierten respecto a estos reconocimientos extrajudiciales, vamos a referirnos a las actas a modo de ejemplo, exclusivamente, de 28 de febrero de 2017, cuando el señor Alonso Sutil estaba en la oposición, y hace la siguiente intervención. Sabemos que es un principio básico en la gestión presupuestaria el que toda factura ha de ser sustentada en la existencia de un contrato previo, salvo en los supuestos en los que sea procedente la figura del contrato menor. Pues bien, en el presente expediente se incluyen facturas por determinados servicios como telefonía, mantenimiento informático, seguros, publicidad, suministro de gasóleo, gas y principalmente energía eléctrica, sobre los que no consta existente de contrato administrativo alguno, circunstancia esta que por constituir un trámite esencial debería ser objeto de un auténtico reparo suspensivo en lugar de la mera observación con la que se despachan desde intervención. Desconocemos si las razones de todo esto se deben a la falta de voluntad o capacidad de la Concejalía de Hacienda para llevar a cabo una gestión presupuestaria y personal adecuada que permita que por los servicios técnicos se proceda a elaborar con urgencia los respectivos pliegos administrativos que resulten necesarios para los referidos contratos. Insisto, sus propias declaraciones en pleno de 28 de febrero de 2017. Pues bien, en pleno de, a decir la fecha, también estaba usted en la oposición, de 2 de marzo de 2018, dice usted, una vez más el compromiso asumido por la Concejalía de Hacienda de reducir estos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos se incumple, puesto que nos trae este pleno un expediente por un importe próximo a los 700.000 euros. En él se incluyen facturas no solo, como nos aseguran, registradas en el mes de diciembre, sino que prácticamente a la mitad llegan durante todo el año, desde junio, principalmente julio y agosto del ejercicio 2017.
no se explica cómo durante ese tiempo no se puede tramitar correctamente esas facturas, si es debido a una mala gestión por las unidades tramitadoras o porque los servicios correspondientes no informan a tiempo, pero desde luego esos gastos deberían imputarse al ejercicio que corresponde a 2017. También echamos en falta la ausencia de reparo desde el servicio de intervención, puesto que esto sería una forma de corregir estas deficiencias. Los motivos por los que estas facturas o las razones o las irregularidades de estas facturas que se incluyen en este expediente son fundamentalmente dos: la ausencia de contratos y la falta de crédito. Claro, eso es el principal. Decía yo que si se emitiera el oportuno reparo, a lo mejor era un motivo para que esto en el futuro se corrigiera, porque de esta manera esta irregularidad llegaba al Tribunal de Cuentas, pero no se viene haciendo así. Y para finalizar, intervención suya también, de 22 de febrero de 2019, pleno, en el cual dice usted: estamos de nuevo ante un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y queremos manifestar que aún no damos por perdida la batalla que venimos manteniendo desde el comienzo del mandato de esta corporación contra estos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, y al menos podemos decir que hemos conseguido que se reduzca el número y la cuantía de los mismos. Y no solo ello, lo más importante, que desde el Servicio de Intervención se informe con reparo, puesto que en este expediente se están atendiendo gastos que se vienen realizando sin el preceptivo expediente de contratación, principalmente, creo entender, en el servicio de limpieza. Fíjese, estas son sus declaraciones en estos 3 plenos cuando usted estaba en la oposición. Y ahora, claro, cuando está en el equipo de gobierno, resulta que estos reconocimientos extrajudiciales de crédito son totalmente adecuados. Mire usted, nosotros no nos oponemos a que los proveedores cobren, porque este es el argumento falaz que usted utiliza. Es decir, lo que sí tienen que cobrar efectivamente los proveedores es por aquellos servicios y por aquellos suministros que son puntuales, que son necesarios en un momento dado y que, lógicamente, no son sometidos a un contrato o a una contratación administrativa. Pero lo que no tiene sentido es que ustedes sigan trayendo estos reconocimientos extrajudiciales de crédito con suministros habituales y que se producen sistemáticamente en todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Y de ahí el reparo del interventor, porque no se ha sometido a la debida contratación y a la debida transparencia. Y no me venga usted diciendo que es el 0,05% del presupuesto, es que ese es un argumento absolutamente falaz. Usted está trayendo unos importes para su aprobación con un claro error administrativo y con una clara ilegalidad. Insisto, no se puede utilizar ese totum revolutum de decir aquellos créditos que corresponden con suministros puntuales con aquellos que se reiteran en el tiempo. Porque lo que usted está haciendo es lo que hace, y se lo digo, el Gobierno de la Nación, no solamente el Gobierno del PSOE, también lo hacía el Gobierno del Partido Popular, que en un decreto sobre el crecimiento de la vid, pues resulta que metían una modificación de la Ley de la Seguridad Social, por poner un ejemplo. O en la Ley de Presupuestos, que se aprobaban cantidad de disposiciones que nada tenían que ver con los presupuestos nacionales. Y usted está haciendo más o menos la misma táctica, de incluir dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, que no deberían de tener que ver. Y usted lo que hace es continuar la misma práctica que ya se hacía cuando gobernaba el Partido Popular. Y estamos hablando que llevan ustedes ya 6 años y siguen sin hacer las debidas contrataciones que deberían de haber efectuado. Y esto ya se lo hemos dicho nosotros en anteriores plenos, que nos hemos abstenido porque teníamos la esperanza de que ustedes solucionasen este problema y viésemos los expedientes para las adjudicaciones de contratos de los suministros oportunos. Pero esto seguimos sin verlo y siguen ustedes trayendo estos reconocimientos extrajudiciales de crédito. Y no me venga usted a decir que es que no es problema suyo, que es problema de cada uno de otras concejalías. No, no, es problema de usted. Y, en definitiva, problema del equipo de gobierno. Soluciónenlo y no sigan trayendo estos reconocimientos extrajudiciales de crédito sin que antes hayan sometido a la debida contratación y que solventarían este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Sendino. Tiene la palabra el señor Alonso. Ah, perdón, no te había visto la palabra, señora Herreros. No había visto que levantara la mano. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues nuevamente se nos traen
aprobación a levantar el reparo, el reconocimiento extrajudicial de una serie de créditos que vienen con el reparo del interventor. Una práctica que ya viene siendo recurrente y a la que no debería restarse la importancia por el hecho de que se refieran a un 0,5 del presupuesto. Y como ustedes insisten en esta práctica que debería ser excepcional, porque como dice el interventor, esos créditos o esos servicios que se han prestado no están avalados por un expediente de contratación, pues Vox tiene que seguir denunciando que esta situación implica arbitrariedad, cuando no se siguen los procedimientos legalmente establecidos, que implica falta de transparencia y además que hay un perjuicio, puede haber un perjuicio a la libre competencia, hay un posible perjuicio al erario público, porque se podía haber beneficiado, si se hubiera instado el oportuno expediente de contratación, de unos precios más competitivos, se podría haber abierto la oferta. Por eso se está limitando la competencia a otros empresarios. Y preguntado por esto en la Comisión de Hacienda, se nos ha remitido a los servicios correspondientes, es decir, desde mi punto de vista, se han echado balones fuera. Si siguiéramos esta atinada sugerencia, que podríamos hacerlo, pues por un elemental tema de plazos no tendríamos la información ni para llegar a este pleno, ni siquiera a la Comisión de Hacienda con esa información necesaria para poder votar en un sentido o en otro. Pero es que a continuación, cuando se insiste en este tema, se nos da otra contestación, absolutamente maravillosa, que es digna del camarote de los hermanos Marx. Se nos dice que es que en estos casos sobra la función interventora. Es decir, que debe omitirse la función de fiscalización de quien está señalando que no se están siguiendo los procedimientos legalmente establecidos. No me extraña que quieran ustedes nombrar al interventor mediante una libre designación, lo voy entendiendo. Y siguiendo este razonamiento, igual es que sobramos también nosotros, la oposición, ya siguiendo con este razonamiento que roza el realismo mágico, que somos los que tenemos que denunciar estas irregularidades para que los vecinos sepan cómo se está gestionando su dinero. Igual también nos quieren nombrar mediante libre designación, con lo cual ya hasta sobrarían las elecciones, que es lo que le gustaría a su gobierno. Por ello, anuncio que Vox va a votar que no. Pero bueno, creo que no va a haber problema y no se va a dar esa situación señalada por el señor Alonso, que como en el caso de las cuotas de urbanización de la Lastra, los intereses vayan a tener que superar al principal, ya que el PP ha anunciado que se va a abstener. Parece ser, como también ha señalado insistentemente el señor Alonso, que el PP en su momento también incurría en este tipo de prácticas. No todos podemos votar que sí. Estamos pidiendo que haya expedientes de contratación. Y no todos podemos votar que sí porque entendemos que los ciudadanos tienen que saber que ustedes a veces no siguen los procedimientos legalmente establecidos. Y concretamente Vox, en la medida de lo posible, no quiere ser ni cómplice ni quiere ser encubridor de ningún tipo de irregularidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Herreros. Tiene la palabra el señor Alonso. Gracias, señor alcalde. Bien, ¿cómo puedo poner un poco de orden en este debate que me parece que percibo cierta sobreactuación que roza en algunos casos con demagogia? Señor Sentino, siento haberle hecho perder el tiempo escudriñando actas del 2017, pero en cualquier caso suscribo todo lo que ha leído y lo mantengo a día de hoy. Nadie niega que en una administración, sea local o sea de otro ámbito, la ley tiene que prever que se protejan, se amparen, se recojan trámites para solventar situaciones que no son completamente formales o rigurosas a la hora de su ejecución. Y esto existe en todas las administraciones. Ahora, hacer un drama de estos expedientes, considerar que la Administración está cometiendo un fraude, no, hay situaciones que son muy justificables. Un contrato que expira, que se hace la renovación, que en ese proceso se impugna, se suspende el expediente y el servicio lo tienes que dar. Y en ese momento pues, tendrás que continuar, facturar, aprobar facturas y no tienes el contrato en vigor. O sea, hay situaciones que se justifican por el devenir de cada momento y causas que están muy justificadas. Ahora, hacer un drama de esto, yo cuando
en esos años que usted refiere, hacía esta observación, es porque no había conciencia de que estos expedientes nunca se pueden eliminar al 100%. Pero hay que reducirlo al máximo y hay que exigir a los servicios, y eso es cierto, que tramiten los expedientes en plazo y que cumplan. En ningún caso ha habido falta de crédito, porque ese sería el motivo más criticable. Ha habido o ha podido haber deficiencias formales. Bien en contratos menores en los que no se haya tramitado la debida publicidad o la publicidad oportuna, o bien en otros contratos mayores en los que hay alguna deficiencia formal. Pero esto existe en todas las administraciones. Ahí tienen la Diputación, que también aprueban expedientes de reconocimiento, y jamás les he oído hacer discursos tan elevados como el que acaba de hacer usted y que viene ya reiteradamente. Yo creo que, modestamente le digo, y sin ánimo de ofender, que tiene cierta obsesión con estos expedientes, cierta obsesión. La Administración, claro que tiene que funcionar correctamente, a la perfección, pero hay que buscar una tendencia. Nunca vamos a conseguir el 100% que todos los servicios tramiten sus gastos o tramiten o lleven a cabo sus competencias de forma eficiente. Y por eso la ley lo prevé. Si no, pues habría otro procedimiento. O sea que no sé por qué esta sobreactuación. Y a la señora Blanca, pues yo le diría que confunde las afirmaciones que se hacen. En ningún momento hemos dicho que sea necesario o que no seamos partidarios de que se lleve a cabo la función interventora. Todo lo contrario. Yo exijo que se ejerza en el momento oportuno, no a un año vista. Cuando desde intervención se tiene conocimiento de una factura que se ha expedido sin contrato, es ahí cuando se tiene que tramitar un procedimiento que es similar a este, pero que se tramita en el momento y que, como no se han fiscalizado las fases anteriores, el interventor tiene que emitir ese informe para permitir que ese proveedor pueda cobrar en plazo y no a un año vista, como ocurre en algunos de estos casos. O sea que no malinterprete, léase bien los informes y los expedientes y no haga ese tipo de afirmaciones que pueden llevar a la confusión. Por lo tanto, cerrando por mi parte el tema, que no es motivo para alargar más el debate, nos está acusando al equipo de gobierno de cierta irresponsabilidad y yo le pregunto, ¿y no es más irresponsable el votar en contra de un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que permite, como decía antes, cobrar a los proveedores que legítimamente han prestado esos servicios y tienen derecho al cobro? ¿O es una frivolidad? ¿O las dos cosas? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el señor López Endino. Con la señor alcalde, mire, señor Sutil, no me utilice usted también la demagogia. Usted sí que está utilizando la demagogia, ¿eh? Porque, claro, el hacerme ahora esta pregunta que usted está haciendo, que si no es mejor que cobren los proveedores, por supuesto que estamos de acuerdo en que los proveedores tienen que cobrar, pero aquellos proveedores de aquellos suministros o servicios que se han producido de modo, digamos, extraordinario. Pero no cuando se produce una situación que se dilata en años. Estamos hablando que hay suministros que se corresponden, cada uno de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Y no me diga que es que han finalizado los contratos. Perdóneme, no hay contratos. Usted lleva gobernando casi 6 años. Y en esos 6 años no ha existido contrato en alguno de los suministros que nos traen ahora aquí para su aprobación. No ha existido contrato. Y como no ha existido contrato, no me venga usted diciendo que es que se ha terminado el contrato y, hombre, pues es que tenemos que traerlo aquí ahora para aprobar. No es así. No pretenda engañarnos. Y lo que no puedo hacer es el trilero de traer aquí, en este totum, como decía en mi primera intervención, en este totum revolutum, de traer aquellos que efectivamente sí se corresponden como suministros o servicios extraordinarios o puntuales, con aquellos que son totalmente habituales y que, siendo totalmente habituales, requerirían de la debida contratación, requerirían de la debida licitación. Y ya se lo habíamos advertido en anteriores plenos. Y usted sigue manteniéndose R que R, que está totalmente correcto, que es totalmente correcto. No, mire usted, no es correcto. Y
usted lo está haciendo mal, como denunciaba en su día en esos plenos. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía el Partido Popular, exactamente lo mismo. Y usted lo criticaba cuando estaba en la oposición, sea usted crítico ahora mismo con sí mismo. Y no engañe a quien pretende engañar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pesendino. Tiene la palabra la señora Herreros. Me parece que aquí nadie ha hablado de dramas. No se están haciendo dramas, ni se está hablando de fraudes. Se están sencillamente señalando irregularidades. Porque en algunos suministros, que son los que se nos traen aquí, falta la contratación, el expediente de contratación legalmente establecido. Y me dice usted que lea, pero es que ustedes no facilitan la información para la Comisión de Hacienda. Y yo no la puedo pedir con tiempo suficiente para llegar a esa Comisión de Hacienda con esa información, como ya le he dicho antes. Y cuando se pide oralmente en la Comisión de Hacienda esa información, no se nos da esa información oralmente, porque ustedes no llevan esa información. Y si ustedes llevan unos expedientes, deben de llevar también la información sobre esos expedientes, por si acaso a alguien se le ocurre preguntar acerca de los mismos. Porque esas comisiones, si no me equivoco, tienen el carácter de informativas. Entonces, como su propio nombre indica, están para informar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Herreros. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor de este reconocimiento extrajudicial de créditos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprueba con 11 votos a favor del PSOE, 9 abstenciones del Partido Popular y los votos en contra, 5 de la Unión del Pueblo Leonés y de Vox. Muchísimas gracias y pasamos al siguiente punto, señora secretaria. Punto número 6. No, número 8. Sí, lo he dicho, 5 de la UPL y Vox. Salvo que me digáis que la señora Herreros está en la UPL y entonces... No, pues... No. Muchas gracias por la apreciación, señor López Andino. Punto número 8. Señora secretaria. Punto número 8. Modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de León, abril 2025. En relación a este punto, se ha presentado una enmienda al dictamen inicialmente propuesto, que debe ser debatido y votado con anterioridad al punto en concreto. Sí, señor Canuria. Con carácter previo, señora secretaria, la propia enmienda que hemos presentado y que los grupos políticos ya tienen, los portavoces ya tienen, también precisa de una modificación en el primer párrafo donde habla la palabra renegociaron por conoció, en vez de en el primer párrafo. Renegociaron, conoció. Esta enmienda, como la venía el señor alcalde, para explicar al Pleno que esta enmienda es el resultado de la negociación que se realizó en la Mesa General en la mañana de ayer, aceptando algunos de los postulados de los sindicatos en relación con una de las 6 modificaciones que la relación de puestos de trabajo tiene. Ha sido ya tramitada en esa Mesa General de Negociación sin que haya obtenido más que el apoyo del sindicato CESIF. Y, en cambio, sí tiene la unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación, lo que, en mi caso concreto, no es motivo de gran orgullo ver que la gente de esta corporación están plenamente identificados con una estructura adecuada de la Administración municipal. Y la urgencia, evidentemente, viene motivada porque la finalización del proceso de estabilización está generando algunos desajustes que son los que motivan las 6 concretas modificaciones que ahora se realizan. Esa es la motivación de la urgencia para que pueda ser hoy incorporada la enmienda y votada conforme ha señalado la secretaria. Muchas gracias, señor Canuria. Hay que votar Bueno, en primer lugar, tenemos que votar la urgencia de la enmienda. No, o sea, únicamente la enmienda. La enmienda. Perfecto. Bueno, bien, creo que los distintos grupos políticos
tienen conocimiento de ello, a que también soy consciente de que con mucha brevedad ha sido el conocimiento de la misma, porque es algo que se ha celebrado hace un rato, una hora, pero bueno, sé que tienen conocimiento de ello. ¿Hay algún inconveniente en que se incorpore la enmienda al punto? Pues se incorpora la enmienda y pasamos ya a lo que sería el propio punto. El dictamen, incorporada la enmienda que se acaba de aprobar, dice lo siguiente. Primero, como fundamento de las motivaciones sobrantes en el expediente administrativo, se aprueba la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de León, abril 2025, en los términos recogidos en el anexo 1 y 2 a la propuesta. En el anexo 1 se dan de baja de la relación de puestos de trabajo un total de 129 puestos de trabajo, y en el anexo 2 se modifican 5 puestos de trabajo y se crea uno nuevo, que este es el que ha sido objeto de modificación por la enmienda recientemente aprobada. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención en relación a este punto? Pues pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente punto, señora secretaria, punto número 9. Punto 9. Moción del Grupo Municipal Socialista para exigir la llegada del tren de FEVE a la estación de Matallana en la calle Padre Isla. La propuesta de acuerdo que se formula es la siguiente. Primero, el compromiso de inversión presupuestaria real, formal y permanente por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la línea de FEVE a su paso por la provincia de León para que los trenes lleguen hasta la estación de Matallana en la calle Padre Isla. Que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible garantice la dotación de medios económicos suficientes a esta línea, tanto a nivel de plantilla, maquinistas, revisores, personal de estación, como en cuanto a la renovación y adecuado mantenimiento de las máquinas, de las vías y de los apeaderos y estaciones existentes. Y tercero, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleve ante el Consejo de Europa la línea como itinerario cultural. Muchas gracias, señora secretaria. Yo solamente una breve aclaración. Mociones ya de FEVE, yo no sé ni cuántas podemos llevar en los últimos 10, 12, 15 años. El motivo de esta es una petición expresa de la Asociación por el Futuro de la Montaña, que se hizo con posterioridad a la última concentración, y es el motivo. Pero bueno, que los puntos, si se reiteran, son los que creo que, como he dicho en reiteradas ocasiones, se han traído a este pleno y han sido aprobados por todos los grupos políticos, ¿no? Pero bueno, no obstante, haremos una breve intervención para justificarlo, pero ese es el motivo. Con la venia, señor alcalde. El pasado 8 de abril, 2 días después de la segunda movilización de los últimos meses, la Asociación por el Futuro de la Montaña presentó ante el Ayuntamiento de León una moción para reclamar, coincidiendo con lo que ha hecho en numerosas ocasiones este grupo y este pleno municipal, la llegada del tren de vía estrecha al centro de la ciudad. Sus propuestas son, pues, coincidentes con el sentir de este grupo y de este pleno, y por eso decidimos traerlas a esta sesión plenaria para recordar al Ministerio de Fomento la reivindicación del pueblo, de las gentes de León. Quiero agradecer a los grupos políticos su apoyo, que mantiene viva una reivindicación que suma ya 13 años y que no puede, no debe y no vamos a permitir que quede en el olvido. La llegada de los viajeros de FEVE en las mejores condiciones, con frecuencias, personal y seguridad, es irrenunciable para este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Canuria. Pasamos a la... Sí, por supuesto. Sí, señor Fernández. Bueno, yo sí, simplemente por puntualizar, lógicamente, anuncio el voto favorable de nuestro grupo a esta moción. Sí que me llama la atención, con independencia de lo que haya podido mover en este caso al Grupo Municipal del Partido Socialista a presentar esta moción, sí que me llama la atención escuchar al portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista decir que estas cuestiones son irrenunciables para el Ayuntamiento de León, lo cual me alegro de escuchar, pero me sorprende porque el pasado 1 de octubre, hace bien poquitos meses, y que fueron las declaraciones que motivaron no solo las dos mociones que se han votado recientemente, la de Partido Popular y UPL en octubre de 2024 y la de UPL el mes pasado, y además las dos concentraciones,
Lo que digo que lo que motivó estas cuestiones, estas mociones y estas manifestaciones fueron unas declaraciones en primera instancia del secretario de Estado, respaldadas o amparadas al día siguiente por el señor alcalde, en la que hizo afirmaciones a preguntas sobre esta cuestión, en las que mencionaba, por ejemplo, que los vecinos de los barrios afectados no demandan la llegada del tren, la llegada del tren a la estación de Matallana no parece fácilmente reversible, o no es que el tren desaparezca y no llegue nunca, sino que se queda en el apeadero de la Asunción. Unas palabras que, desde luego, transmitían al menos un conformismo o una complicidad con las palabras del secretario de Estado, que para cuando hizo esa entrevista había estado recientemente en León, y sospecho que seguramente hubo algún tipo de conversación entre este cargo del Ministerio de Transportes y el alcalde de León. Yo creo sinceramente, señor alcalde, que usted metió la pata cuando hizo estas declaraciones, porque con independencia del color político del Gobierno de España y de quien haya gobernado en esta casa, todos los grupos municipales siempre hemos estado de acuerdo con que el hecho de que el tren de Feve llegue hasta el centro de León era una cuestión, como bien ha dicho ahora el señor Canuria, irrenunciable. Yo le tengo que admitir que a mí me sorprendieron aquellas declaraciones suyas a raíz de la entrevista que se publicó en un medio local del secretario de Estado. Y yo creo que usted rápidamente se dio cuenta de que había metido la pata tratando de compadrear una solución con el secretario de Estado, que fue, insisto, lo que provocaron esas dos manifestaciones que ha habido tanto en noviembre como al principio de este mes, y también las mociones que de nuevo se volvieron a presentar en este ayuntamiento. Yo me alegro de que haya cambiado de opinión. Yo creo que usted enseguida se dio cuenta, por eso votó a favor de esas dos mociones, por eso usted fue pocos días después de decir lo que dijo a una manifestación que pedía lo contrario de lo que usted había, vamos a decir, amparado en cuanto a las declaraciones del secretario de Estado. Me alegro que se haya enmendado a usted mismo, es de sabio rectificar y me alegro de que así haya sido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Solamente por aclararle. Es cierto que yo hice unas declaraciones que intentaban sobre todo transmitir a la ciudadanía aquellas reuniones que además se han mantenido en la Secretaría de Estado en diversas ocasiones y, como dije, siempre eran cuestiones que planteaban desde la Secretaría de Estado y que eran objeto de estudio. Yo nunca dije que me conformara con eso. Yo lo que no hago, como han hecho ustedes durante muchos años, es engañar a los ciudadanos. Yo les traslado aquellas propuestas que a mí se me hacen desde la Secretaría de Estado. Evidentemente que no comparto, pero que son la visión que tiene ahora mismo la Secretaría de Estado y ese ministerio sobre esta infraestructura. Yo se la traslado a los ciudadanos porque yo no les engaño. Otros les siguen engañando y les seguirán engañando. Yo no les engaño. No quiere decir que lo comparta, sino que únicamente traslado aquello que a mí se me trasladaba. Evidentemente no lo comparto, lo he hecho reiteradamente, así se lo hice saber y ahí están también los escritos al secretario de Estado, pero yo trasladé aquella posición que tenía el Ministerio y la Secretaría de Estado en relación a esta infraestructura. No es que me conformara ni no me conformara, informé a los ciudadanos de esta situación. Otra cosa es cómo algunos lo interpreten o lo cuenten, ¿no? Pero la situación realmente es esa. Brevemente, por favor, ya. Sí, señor alcalde. Yo creo que todos le debimos de interpretar mal. Si leyeron el mismo medio, seguro. Porque yo le acabo de leer unas declaraciones suyas que son textuales. Sí, yo le voy a leer unas declaraciones, le acabo de leer unas declaraciones suyas que son textuales. Los vecinos de los barrios afectados no demandan la llegada del tren. ¿Y eso qué tiene que ver? Y bueno, es verdad. La llegada del tren a la estación de Matallana no parece fácilmente reversible. O no es que el tren desaparezca y no llegue nunca, sino que se queda en el apeadero de la Asunción. Y nada de lo que he dicho es mentira. Si eso no es conformismo, pues no. Entonces que baje Dios y lo vea. Vuelvo a decirle, señor Fernández, es trasladar la realidad a los ciudadanos. Muy bien. Ya sé que a ustedes les gusta contar historias. A mí no, y a algunos que trabajan con ustedes también. Yo sé... Ya veo la portada, sí, sí. No me extraña. Sí. El alcalde de León renuncia a la estación de Matallana y asume Feve como un jardín. Pero espere, no se ponga nervioso, que es que hay más medios. Sí, claro. La Nueva Crónica, en su edición del día 2 de octubre, 10 no cierra la puerta a la vía verde en el corredor de Feve, entre comillas. Debemos avanzar. Si esto no es complacencia o complicidad con la propuesta, pues entonces que baje Dios y lo vea. El resto
de leoneses no debemos entender bien el español o no debemos interpretar bien sus palabras, desde luego. Bueno, yo creo que es más fácil decir que se ha cambiado de opinión y ya está. No, pero es que yo no cambio de opinión. Ustedes sí, o no, ni siquiera. Yo no cambio de opinión, tengo un planteamiento, traslado a los ciudadanos la realidad y ya está, y punto. Que les gusta, bien. Que algunos que les dan pábulo lo cuentan, no hay problema. Las cosas están ahí y el tiempo dará y quitará razones. ¿De acuerdo? Bueno. No, perdone, pero no le he dado la palabra ya, hombre. Ya no le he dado palabra. No le he dado la palabra. Yo creo que ya ha dicho bastante, lo ha dicho todo y ya no le he dado la palabra. Acabo de acabar. No le he hecho ni una alusión siquiera. No le he hecho ahora mismo, en esta última intervención, no le he hecho ninguna alusión. No tiene la palabra. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la misma? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias y pasamos al punto número 10, señora secretaria. No, pero eso es después. Punto 10. Dación de cuenta de acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de las concejalías delegadas a disposición de los miembros de la corporación en la Secretaría. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, pero creo que antes hay una cuestión de urgencia, ¿no? Hay una moción presentada para su consideración para inclusión en el orden del día por vía de urgencia del Grupo Municipal Socialista relativa al pago de la participación de los tributos del Estado y el uso de los remanentes de tesorería para inversiones financieramente sostenibles. Hay que votar la inclusión por mayoría absoluta. Bueno, en primer lugar, para la justificación de la urgencia y la aprobación de la inclusión en el orden del día, la urgencia viene básicamente, como ustedes saben, la utilización de los remanentes que están a disposición del Ayuntamiento requieren una tramitación. Esa tramitación nos conlleva un tiempo y una vez que se rebasa cierto tiempo es muy difícil ya la aplicación de esos remanentes. Si recuerdan ustedes, los últimos años que hemos tenido la posibilidad de la aplicación de los remanentes de gastos generales, se han aprobado, creo recordar, las modificaciones de crédito para esos remanentes en los plenos del mes de marzo. Estamos en el mes de abril, no tenemos contestación del Ministerio y si esto se demora en el tiempo, aunque nos dijeran que sí en el mes de junio, julio, agosto, nos daría una imposibilidad casi absoluta de poder ejecutar esos remanentes. Es así, ¿no, señor interventor? Es así, ¿no? Por eso es la urgencia y también atendiendo la línea que ha seguido la Federación Española de Municipios y Provincias en esta reivindicación y esta demanda hasta el Gobierno de España. Es cierto que el tema de todo lo que tiene que ver con la participación de tributos del Estado, etcétera, pues bueno, igual eso no es tan urgente porque eso se puede hacer a lo largo del tiempo, pero sí que la consideración de la disposición de los remanentes para inversiones financieramente sostenibles, yo creo que es un tema que es muy, muy urgente y por eso lo he traído hasta el pleno. Si nos vamos ya al mes de mayo y nos dicen que sin el mes de julio, pues van a quedarse ahí sin consumir prácticamente todos, ¿no? Aunque es algo que, como digo, depende única y exclusivamente del Gobierno de España, tal y como se expone y se explica en la moción, que no deja de ser una transposición en gran parte de la propia que ha realizado la Federación Española de Municipios y Provincias. Por lo tanto, este es el tema de la urgencia. No sé si se aprueba la urgencia. Sí. Muchas gracias, señor alcalde, por el turno de palabra, ahora sí, y por su explicación del motivo de la urgencia. Yo sí que querría decir, porque yo sí que tenía conocimiento de unas comunicaciones hechas por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias al Gobierno de España, fechadas el 8 de abril, a raíz de una comisión celebrada en este organismo de ámbito nacional. Y sí que me gustaría saber cuándo tuvo conocimiento, en este caso el grupo proponente, que es el Grupo Socialista, de estos planteamientos, porque la fecha de esas comunicaciones fueron el 8 de abril, ya se había celebrado, por tanto, la comisión, y estamos a 30 de abril. Y a nosotros se nos informa, como grupo municipal, entiendo que al resto de grupos también, en torno a media hora antes de este pleno. Y echo también de menos, entendiendo que se tuvo conocimiento por parte del equipo de gobierno de estos planteamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias con una antelación de días suficiente, echo de menos, pues, oye, que se nos hubiera participado, siendo posible, esta cuestión. Yo creo que hubiera sido interesante también haberla incluso presentado por parte de todos los grupos municipales,
No obstante, bueno, se pueden adherir sin ningún problema a la presentación. Nosotros no. Sí, bueno, sí, estamos hablando de una cuestión de formas, vamos a votar que sí a la urgencia, pero bueno, sí que quería dejar constancia de esta cuestión. Le aclaro rápidamente. La Federación Española de Municipios y Provincias, evidentemente, emite esta nota, este comunicado, esta petición al Gobierno de España. Yo tengo conocimiento de ello porque lo sabe el señor interventor. Llevo mucho tiempo hablando con él de este tema y preguntándole a ver si hay alguna novedad al respecto a través de las notas informativas que se suelen establecer del Ministerio. En concreto, hace poquitos días me remitió la última, que ya conocía, donde nada se dice. Y ya no me quedó más remedio, porque es verdad que yo no he recibido ningún comunicado de la FEN, cosa que también a mí me sorprende, porque somos miembros de la FEN y yo no he recibido ningún comunicado de la FEN. ¿Qué hice? Pues bueno, pues acudir a alguno de los alcaldes o alcaldesas que sé que están en esa junta directiva de la FEN y preguntarles. Les pregunté y ayer mismo me hicieron llegar esa traslación de esta moción y por eso ha sido así. Si lo hubiera tenido hace 20 días, pues lo habría hecho hace 20 días, pero es que fue ayer mismo. Bueno, antes de ayer, fue antes de ayer. Sí. Con la venia, señor alcalde, pues si efectivamente fue antes de ayer, yo le creo. Lo puedo demostrar. Tampoco hubiera pasado nada porque nos hubieran llamado con un poco más de antelación de esos 30 minutos. Le quiero decir, a mí me lo han pasado antes de ayer. Bueno, evidentemente creo que ayer fue un día, o antes de ayer, bastante complejo. Que tuvimos ustedes estarían en otro sitio, yo estaba con bastante complejidad y ayer mismo fue cuando hemos podido afrontar el tema y hacerlo. O sea, creo que estas cuestiones, se lo voy a decir, he tenido conocimiento ahora, creo que es un tema importante para el Ayuntamiento, no depende de nosotros, es una petición al Gobierno de España y ya está. No sé si fue ayer a las 8 de la tarde o a las 7, la verdad es que no lo sé. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba, muchas gracias. Y pasamos ya, si quieren, al fondo de la moción, que como he dicho y conocen ustedes perfectamente, es solicitar básicamente, aun con otras dos cuestiones también, que eso que conlleva al tema de la participación en los tributos del Estado y también a la exoneración de la realización de planes económicos financieros en aquellos ayuntamientos que, a pesar de incumplir la regla de gasto como consecuencia de la implementación de esos remanentes de tesorería, pero tienen un equilibrio económico, o sea, no hay un déficit estructural, no hay un déficit, sino que hay equilibrio, se exonere de realizar esos planes económicos financieros. Esos son los 3 puntos que incluye la moción, creo que son importantes para el Ayuntamiento y esa es nuestra propuesta. Es así. ¿Alguien tiene alguna cuestión al respecto? Sí, señor López Andino. Con la venia, señor alcalde, a nosotros nos resulta absolutamente baladí si esta moción nos la habían podido pasar hace 48 horas o hace 24 o ahora en este momento, porque lo importante es el fondo de la cuestión y creemos que es importante precisamente la aprobación de esta moción para exigir al Gobierno lo que se pide en la misma. Los ciudadanos no podrían entender que al final las inversiones, el gasto, los suministros, en fin, cualquier tipo de aplicación de estos remanentes resultase absolutamente cercenada como consecuencia de una inactividad por parte del Gobierno. Y ya no digamos que tampoco entenderían si al final esos remanentes tuvieran que acabar a reducir la deuda cuando este Ayuntamiento está cumpliendo escrupulosamente con el plan de pagos de la deuda de sus principales intereses. Por tanto, entendemos que lo importante y lo fundamental es aprobar esta moción y que al final el Gobierno de la Nación reaccione con el tiempo suficiente, como bien ha manifestado antes el señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay ninguna intervención, pues pasamos a la votación de la misma. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Y pasamos al punto número 11 de ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta? Sí, por favor, Vicente. Bueno, empezamos, es igual. La señora Robles Gallego, por favor. Gracias, señor alcalde. Los medios recogen hoy unas declaraciones suyas en el Congreso de UGT en las que afirmaba que no existía el Consejo de Mayores en el Ayuntamiento de León. Y lo cierto es que, no sé, con los años que lleva en esta casa, nos sorprende que desconozca algo tan elemental.
Seguramente se ha debido a que hace mucho tiempo que no se convocan este y otros consejos. Por tanto, el ruego es que convoque a la mayor brevedad este y otros consejos que llevan meses e incluso años sin convocarse, ya que según el reglamento que lo regula, el Consejo de Mayores debe de convocarse al menos una vez al trimestre. Gracias. Muchas gracias, señora Robles. ¿Quién más? Señora Torres. Señora Robles. Ay, perdón. Con la venia del señor alcalde, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero trasladarle la felicitación por las actuaciones de la policía local el día del apagón, porque realmente estuvieron no solamente muy bien desplegados, sino perfectamente atentos a cada momento de incomodidad que los ciudadanos sufrieron y que evidentemente fue algo imprevisible. Y la verdad es que su despliegue, su tacto, tuve ocasión de verlo en varias ocasiones, quiero trasladarle esa felicitación. Pero también quiero trasladarle la preocupación que nos han hecho llegar los vecinos de la avenida Padre Isla, porque la famosa noche del apagón, cuando ya había vuelto la luz, pues según nos comunicaron al grupo municipal, al parecer un grupo de personas, pero que no han identificado, aunque hay cámaras, entonces le ruegan que por favor vea a ver qué ha pasado, se dedicaron pues a los árboles que han sido recientemente allí plantados y instalados y que ya estaban incluso pues ofreciendo sombra a los vecinos. No es que hayan sido podados, que eso sea una labor municipal, sino que han sido directamente decapitados, la mayoría de ellos. Entonces le ruega, y así nos lo han hecho llegar, que por favor averigüe qué ha ocurrido, por si es un acto de vandalismo, a qué ha podido deberse, y ponen a su disposición las cámaras que algunos negocios de la zona, y que si quiere después, por no dar estos datos en público, evidentemente se le puede trasladar si así lo desea. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Torres. Tiene la palabra la señora Fernández González. Perdón, pensé que había dado. Con la venia, señor alcalde. Según la Ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y bienestar de los animales, establece que los ayuntamientos son responsables de la gestión de las colonias felinas y promueve una gestión ética mediante el modelo CER, de captura, esterilización y retorno. Hemos tenido conocimiento en estos días de vecinos que se quejan de que por parte del ayuntamiento las colonias de gatos ferales están sin atender. En este sentido, mi pregunta es ¿qué actuaciones está realizando el ayuntamiento para controlar estas colonias ferales? Y si el servicio que se encarga de atender a estos animales tiene la dotación económica suficiente para hacer frente a esta captura, a la esterilización de los mismos y al retorno a las colonias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández González. ¿Había alguna? Perdona, señora Herreros, es que cuando levantaron la mano todos no los cogí a todos. Entonces, tiene la palabra, señora Herreros. Yo quería hacer una pregunta, subsidiariamente sería un ruego, y es si se tiene previsto, y si no lo sugiero, limpiar la fachada del auditorio que se encuentra realmente sucia, teniendo en cuenta que el auditorio se ha convertido en un edificio emblemático de la ciudad que alberga actos de gran relevancia no solo local, sino también nacional. Gracias. Muchas gracias, señora Herreros. ¿Alguna pregunta más había? Pues pasamos a dar contestación a la pregunta que había que se hizo por escrito, yo quiero, ¿no? O, que se realizó por escrito. Tiene la palabra el señor Canuria. Buenos días, con la venia, señor alcalde. Y el señor López Endino formula pregunta para ser contestada en el Pleno sobre los trámites actuales que se encuentran en encargo propuesta a la Sociedad Municipal Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda Sociedad Anónima en relación con el expediente para la modificación del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León a los efectos de la expropiación de la parcela situada en la Plaza Puerto Obispo. Como explicamos, basándonos en el informe de los técnicos de la sesión ordinaria del mes de marzo... ¿Perdón? Que hables más alto. Que hable más alto. Como explicábamos, basándonos en el informe de los técnicos de la sesión ordinaria del mes de marzo,
Con fecha 24 de marzo de 2025 se celebró reunión con responsables de la sección de Patrimonio Cultural del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deportes de León, considerando que la Comunidad Autónoma de Castilla y León era titular con carácter exclusivo de las competencias en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés para la comunidad. Los responsables de dicho servicio informaron de que la competencia para la emisión de estos informes en procedimientos de revisión o modificación del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León corresponde a la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, lo que implica necesariamente formular a la citada comisión una consulta sobre viabilidad de iniciar el procedimiento de modificación del Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León. Ayer mismo, el 29 de abril, los servicios técnicos del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda emitieron un nuevo informe en el que indican que efectivamente en estos momentos están elaborando la documentación técnica necesaria para poder formular la citada consulta y, como quiera que tengo y dispongo de ese informe, haré una copia del mismo para darle traslado a él o a cualquiera de los corporativos que así lo deseen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Canuria. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.